Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Qué gusto en saludarlos. Quien les saluda, quien les habla, soy el profesor Carlos Bolívar, docente del curso de trigonometría, chicos, y vamos a continuar con nuestros videos de clases. En esta oportunidad vamos a realizar el temita de las razones trigonométricas de ángulos agudos 2, la primera parte. Profesor, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos? Te comento algo. Vamos a ver el cálculo de lados. ¿Cómo es eso, profesor, que el cálculo de lados? Recuerda algo muy importante. Cuando tú tenías un triángulo rectángulo, tengo un triángulo rectángulo, chicos. Ese triángulo rectángulo, profesor, ¿qué características presentaba? ¿Cómo yo podía obtener un lado? Facilito, ¿sí? Tú decías aquí, si él era 3, él era 4 y él era X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros asumíamos? Decíamos de manera inmediata. Que cuando me faltaba un lado de un triángulo rectángulo, un ladito, profesor, yo podía aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿No? Donde decía que el que está al frente de 90 es igual a la suma de los otros dos, ¿correcto? Y cada uno de ellos se eleva al cuadrado. Profesor, 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 pero eso pasaba cuando me faltaba un lado. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, él era X, él era Y? Y, por ejemplo. O ponle una letra, por ejemplo, que sea W. Pregunta, si tengo dos incógnitas, un lado conocido. Y vamos a suponer que este angulito sea el ángulo, por ejemplo, beta. Beta. Ahí está. Pregunta, ¿podrías utilizar Pitágoras? No, profesor, Pitágoras ya no puedo utilizar. Es evidente que aquí no voy a poder utilizar Pitágoras si es que es XW4 y el ángulo es beta. Peor, profesor. Ayúdeme. Si usted me pone en vez de beta, me pone, por ejemplo, 37 grados, lo voy a poder resolver. Pero ¿qué pasaría si beta fuera, le pongo beta para que se cumpla para cualquier angulito? En ese tipo de casos, ya Pitágoras no podíamos, profesor, utilizar esa herramienta poderosa, pero lo que sí vamos a utilizar es la herramienta del cálculo de lados. ¿Qué cosa es el cálculo de lados, profesor? Es el procedimiento mediante el cual se obtienen los lados desconocidos. Por ejemplo, aquí queremos encontrar X y W. Si obtienen los lados desconocidos, el de un triángulo rectángulo propiamente dicho, ¿en función de quién? Vamos a encontrar los lados desconocidos solamente con dos datos. ¿Qué datos necesitamos? Un lado. El problema nos va a dar un ladito y nos va a proporcionar un ángulo agudo. Entonces, chicos, a este procedimiento también se le conoce como la resolución de triángulo rectángulo. Cálculo de lados, a todo ese proceso también lo puedes encontrar como resolución de los triángulos rectángulos. Observa, tenemos aquí lo siguiente. Mira, tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, tú podrás observar que existe un ángulo teta, ¿cierto o no? Y hay un ángulo conocido. Ahora, ese ángulo, observas aquí que hay dos datos. Hay dos datos. Vamos a suponer que el valor de A es el dato del ejercicio. Él es el dato. Profe, ¿y qué viene a ser X? Vamos a asumir que X es el lado desconocido. Lado, lado por desconocido, también por conocer también, desconocido. Ahí está, lado desconocido. Entonces, si X es el lado desconocido y A estamos asumiendo que es el dato que el ejercicio nos va a brindar, ¿qué se va a cumplir? El método práctico, chicos, es que siempre se va a generar una razón trigonométrica para el ángulo que nos brinden de dato, en este caso para el ángulo tita, siempre se va a generar una regla práctica. Siempre se genera una razón trigonométrica. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo se genera? Cuando tú realices la siguiente comparación. Lo que quiero, ahí está, lo que quiero sobre lo que tengo. Ahí está. Lo que quiero sobre lo que tengo. Profesor, ¿qué cosa es lo que quiero? Lo que el problema te pida o te indique o te solicite. Y cosa, ¿qué es lo que tengo? Es el dato que el problema te brinda. Es más, sin hacer mucho esfuerzo, tú lo vas a obtener. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esa regla práctica lo vamos a utilizar.
lo vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿existe casos de resolución? Claro que sí, chicos. Existe casos de resolución. ¿Y por qué te digo que existen casos? Porque si bien es cierto, vamos a tener como dato un lado. Yo quiero que tú eres un alumno recontra hábil y talentoso y te vas a dar cuenta de algo. Si vamos a tener como dato un lado, recuerda que en todo triángulo rectángulo, el mayor lado es la hipotenusa. Recuerda que en todo triángulo rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Son tres laditos y esos tres lados pueden ser hipotenusa. Dependiendo de la posición del ángulo, puede ser cateto opuesto o también cateto adyacente. Ah, muy buena observación. Entonces, ¿qué pasaría? El primer caso de la resolución de triángulo sería si es que conoces o te dan de dato, vamos a suponer que te dan de dato la hipotenusa. Le pongo una letra A. A la hipotenusa le ponemos una letra A. Entonces observa de la siguiente forma. Si a la hipotenusa le pongo una letra A, chicos, es el caso de resolución de triángulos, el más comercial, el que mayor demanda presenta. Siempre suele venir ese caso cuando veamos ejercicios de resolución de triángulos, de cálculo de lados. Siempre ese caso se utiliza mayormente. Entonces, cuando nos den de dato la hipotenusa, el que está al frente va a ser ese dato, por cero. Y el que está a tu costado va a ser ese dato, que en este caso tomo el ejemplo A, pero va a ser multiplicado por el coseno del ángulo θ. Listo. Vayamos al caso número 2. En este caso número 2, vamos a suponer que nos brinden de dato al cateto adyacente. Ahí está. Le ponemos una letra A. Si nos dan de dato el cateto adyacente, voy a decir entonces que el que está al frente del ángulo va a ser ese dato multiplicado por la tangente del ángulo. Y el que está al frente de 90 va a ser ese dato multiplicado por la secante del ángulo. Ahí está. Listo. Caso número 3. Vamos a suponer que ya no tienes de dato la hipotenusa ni tengo de dato el cateto adyacente. En esta oportunidad nos brindan de dato al cateto opuesto. Ahí está. Cateto opuesto. Profesor, profesor, profesor. ¿Qué pasaría si nos dan de dato al cateto opuesto? Ah, si eso sucede, el que está a tu costadito va a ser ese dato por la cotangente del ángulo y el que está al frente de 90 va a ser ese dato por la cosecante del ángulo. Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos los tres casos posibles que podamos presentar en un ejercicio de resolución de triángulos, de cálculo de lados. Bien, ¿qué más es importante tener en cuenta? Es importante recordar también que la forma básica de encontrar el área de un triangulito es base por altura sobre 2, ¿cierto? En un triangulito, a él le llaman base, él es la alturita, y el área S es base por altura sobre 2, ¿cierto o no? O también algunos lo ponen así, como ¿quién? Como un medio de la base por altura. Pero esta es la forma básica. Trigonometría te trae otra versión, una forma más, un mecanismo diferente a la que tú normalmente estabas acostumbrado. Observa, trigonometría te dice que puedes encontrar el área de una región triangular de la siguiente manera. Sin trazar altura, profesor, sin trazar altura. Observa, si tú tienes un ángulo de cualquiera de los tres vértices, el ángulo interior, y los lados que forman a ese angulito, pues el área está determinada de la siguiente forma. Mira, esa área va a ser igual a un medio producto de lados que conforman a dicho ángulo, en este caso tomo el ejemplo θ, y multiplicado por el seno del ángulo θ. Ahí está. De esa manera podemos encontrar el área de una región triangular. ¿Sí? Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Así es. Ahora bien, vamos a pasar a resolver
el resolviendo en clase. Resolviendo en clase, el REC, vamos a realizar la preguntita número 1. ¿Sí? A ver, dice, en un triángulo, uno de los ángulos agudos mide beta. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos mide beta y el cateto opuesto a él mide L. Hay el mayor lado de todo del triángulo. Bien, observa. Si nos dice hay el mayor lado del triángulo y el triángulo es rectángulo, ya se sabe que nos están pidiendo la hipotenusa. Acompáñame, mira. Tú que me estás viendo en pantalla en estos momentos puedes decir lo siguiente. Si yo, por ejemplo, pongo aquí el triángulo rectángulo, ahí está, mi triángulo rectángulo. Profesor, ¿qué voy a obtener aquí? Si yo tengo aquí mi triángulo rectángulo, ahí está, dice que uno de los ángulos es beta. Entonces tú puedes elegir, puedes ponerlo en esta posición o puedes colocarlo aquí, pero vamos a ponerlo nosotros en esta posición. El ángulo es beta. Y dice, y el cateto opuesto a él, es decir, el cateto opuesto a él mide L. Y nos están pidiendo el mayor lado. Y el mayor lado es la hipotenusa, o sea, nos pide este ladito, o sea, es decir, X. Dice, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Facilito. ¿Qué es lo que quiero, profesor, en este ejercicio? Quiero calcular el valor de X. Entonces tú dices, lo que quiero es X y el lado que tienes, o sea, lo que tengo, es L. ¿Qué razón? Siempre recuerda, el método práctico es que se forma una razón trigonométrica. ¿A qué razón se va a formar? Mira, el que está al frente de 90, X, y el que está en este caso en la posición de L. X, si está al frente de 90, es hipotenusa. Y L, si está al frente de beta, es cateto opuesto. Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto, eso es cosecante. Ah, mira, qué bonito. X sobre L, eso es cosecante. ¿De quién, profe? ¿De quién? En este caso, tomo el ejemplo para el ángulo beta. Si lo paso a multiplicar, decimos que X va a ser igual a L por cosecante de beta. Ahí está. Y de esa manera ya tenemos resuelta la aplicación número 1 del REC. Pasamos a la aplicación número 2. ¿Qué nos dice esta aplicación? En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos es alfa y el mayor de sus lados mide L. Calcular el cateto adyacente a alfa. Dice aquí algo importante, el mayor de sus lados mide L. Nos están diciendo indirectamente que la hipotenusa, la medida de la hipotenusa es L. Vayamos al problemita. Vamos a dibujar el triángulo. Ahí está, dibujamos el triangulito. A ver, uno de los ángulos agudos es alfa. En esta oportunidad voy a colocarlo alfa aquí. Ahí va alfa. Profesor, segundo dato. El mayor de los lados mide L. El mayor de los lados, o sea, la hipotenusa, toda esta longitud mide L. Ahí está. Y nos dicen que calcular el cateto adyacente a alfa. Para alfa, que lo he ubicado en esta posición, el cateto adyacente sería este ladito que está aquí. Y le ponemos X. Y decimos lo siguiente, ¿qué es lo que quiero? Facilito, profe. Lo que quiero es encontrar el valor de X. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa es? Ah, recuerda algo muy importante. X y L. X y L. X es el cateto adyacente para alfa. Y L viene a ser la hipotenusa. Y como recordarás, adyacente sobre hipotenusa, ¿eso qué cosa es? Coseno. Entonces, X sobre L equivale a decir coseno, equivale a decir el coseno de ¿quién? Del ángulo alfa. Por lo tanto, el valor de X sería L
multiplicado por el coseno de alfa. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, tenemos aquí las dos primeras preguntitas de resolviendo en clase. Vamos a continuar resolviendo las demás problemitas de resolviendo en clase en breve. Ahí vamos. Y ahora nos encontramos en la aplicación número 3. En esta aplicación número 3 del REC nos dice, en un triángulo, uno de los ángulos agudos mide beta y el mayor mide L. Expresa el área del triángulo en función de L y beta. Para empezar, recuerda que nos están diciendo que estamos frente a un triángulo rectángulo. Entonces, por aquí vamos a colocar nuestro triángulo rectángulo. Ahí está, así como lo oyes, así como lo observas. Este es nuestro triángulo rectángulo. Ahora bien, este triángulo rectángulo dice que uno de los ángulos agudos mide beta. O sea, quiere decir que, por ejemplo, este angulito que está aquí, vamos a colocarle beta. Ahí está. Segunda posición. Y el mayor mide L. A ver, si el mayor mide L y el mayor de sus lados. O sea, el mayor de sus lados, tú sabes que este es L. Entonces, L vendría a ser la hipotenusa. Aquí está. L vendría a ser la hipotenusa. El problema nos dice, expresa el área del triángulo en función de L y beta. Cuando nos dice en función de L y beta, esto quiere decir que en nuestra respuesta tiene que aparecer L y el ángulo beta. O sea, en función de esos términos tiene que salir nuestra respuesta. Aquí vamos. Si nosotros usamos la forma tradicional, diremos que el área del triangulito es base por altura sobre 2. Profesor, si yo me doy cuenta, en este triángulo rectángulo conocemos a la hipotenusa, que para nuestro ejercicio dice que vale L. Ah, ya. ¿Y qué pasaría si, recuerda bien el caso 1? Si tú conoces a la hipotenusa, el que está al frente es el dato por seno y el que está a tu costado el dato por cos. Entonces, si yo conozco a la hipotenusa, que es L, el que está al frente es el dato por seno, y el que está a tu costadito es el dato por cos. Ahora bien, date cuenta que el que va a tomar el papel de la base sería L coseno de beta. Y el que va a tomar el papel de la altura va a ser nada más y nada menos que L seno de beta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para nuestro ejemplito, si nos piden calcular el área, ya lo tenemos. El área sería 1/2 de la base por altura, ¿cierto? O base por altura sobre 2. Entonces la base, L coseno de beta. La altura, L seno de beta. Listo. Entonces, si operamos, tendríamos que el área S va a ser igual a ¿quién? A 1/2 L por L, L cuadrado, por, ordenando, sería seno de beta multiplicado por el coseno de beta. También dicho de otra manera, podemos decir que esta área S sería L cuadrado sobre 2, que multiplica al seno de beta por el coseno de beta. Y ahí está. Y esa sería la respuesta de la aplicación del REC pregunta número 3. Así que no te olvides, sigue participando en tus clases. Tu participación oral es muy importante. Ustedes que son la promoción este año 2021, muchachos, a seguir con el mayor de los esfuerzos posibles. Ya lo saben, chicos, nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Se despide su profesor Carlos Bolívar y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Chao.